Seguramente les pedirá ahí el permiso. Bueno, muy bien. Acá estamos con Luciana Fleischmann. Bienvenida. Eh, Muchas gracias, gracias Virginia. a todos y todas por estar hoy. Quédense en cámara si quieren, nos gustaría, porque así vamos viendo sus rostros y gestos también. Eh, bueno, como escucharán, Luciana tiene una tonada rara, un poco mezclada, que tiene que ver con bueno, las cosas que hizo, los lugares donde estuvo, ¿no? Y esas marcas, me parece, ¿no? Eh, Sí, tal cual. y sí, 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 sí. Después cuando venís acá se te pasa un poco y ya hablas en entrerriano de nuevo. Sí, total. Pero sí, acá no se dan cuenta del todo que soy argentina, bueno, Ya. no sé. Ah, te mimetizaste bien. Más o menos. No, tampoco saben de dónde. Ay, bueno, les cuento, ella en este momento está en Medellín, y bueno, este, es amiga mía de hace muchos años y bueno, nos encontramos por esa cosa en la vida un poco dedicándonos a lo mismo o ahí en algún cruce, ¿no? Por lo tanto, me pareció buena idea invitarla a Luciana. No quiero leer tu currículum porque la primera pregunta es esa. A mí me gusta cuando hago entrevistas preguntar por el trayecto vocacional, digamos, cómo alguien llegó a donde está, qué cosas hizo, cómo fue definiendo ese lugar, ¿no? Entonces, un poco la primera pregunta es esa, Lula. Bueno, vos sos comunicadora social y bueno, y en este momento gestora cultural o hace un tiempo, entonces, bueno, ¿cómo se fue armando esa elección vocacional, ¿no? Ese lugar. Listo. Bueno, yo arranco y si ves que está como muy largo o algo más esteñita, bueno, Habla pues tranquila. sí. Sí. Bueno, un saludo para todas, todos que están en esta sesión y bueno, para la gente que lo vaya a ver más adelante. Estoy, bueno, muy contenta de participar en esta conversación y muchas gracias, Luisina, por la invitación, porque me encanta siempre estas instancias como de colaboración y de intercambio con personas de distintos lugares y me pone súper feliz que haya una carrera de gestión cultural que ya haya iniciado en Rosario, que esté en Paraná, creo que en Córdoba también, bueno, que en Argentina ya haya empezado desde la universidad a promoverse pues la carrera de la gestión cultural que en el momento en el que yo hice la carrera no existía. Bueno, yo estudié comunicación social en Rosario y después tenía, pues, no sé si Bueno, arranco por por donde Zoom, por empecé o Zoom por lo cada que vez hago hoy. peor, o sea, Bueno, si voy como desde el pasado, yo estudié en Rosario y siempre tuve muchas ganas de viajar al exterior, de imaginarme qué podía pasar en otros lugares y en el momento en el que busqué oportunidades para el exterior, estas aparecían en el formato de becas de estudio. Entonces, en 2006 me fui a Brasil a hacer una maestría en comunicación, imagen e información. Eso es en la universidad pública, que es la Universidad Federal Fluminense de Brasil, que en ese momento y todavía existe, por si a las personas de aquí les interesa, existe la posibilidad de estudiar de manera gratuita con becas que te pagan, digamos, una estadía, digamos, en el país y bueno, la calidad de la enseñanza es de un muy buen nivel. Yo todavía no me había metido en la gestión cultural, sino que en ese momento yo estaba investigando sobre medios alternativos, como muy influenciada por la época del 2001 y 2002 en Argentina, donde, bueno, con toda la crisis fuerte que hubo y la emergencia de muchos medios alternativos, al estudiar comunicación a mí esa perspectiva comunitaria alternativa siempre me interesó mucho, bueno, como que seguí estudiando por esa línea.
Y al estar involucrada también y participando en medios en Brasil, ya había como una relación con un movimiento de software libre, y yo, bueno, conecto por ahí porque tiene que ver con lo que yo hago hoy, que tiene que ver también con arte y tecnología. Entonces, bueno, ahí ya me empecé a empapar en lo que es el software libre y la idea de una cultura libre que tiene que ver con compartir conocimiento, con utilizar licencias de contenido que permiten la replicación del conocimiento, su libre distribución, reconociendo siempre la autoría, pero permitiendo unas maneras que tal vez no son exactamente las mercantiles, o es una otra manera de intercambio del conocimiento para fomentar la apertura del conocimiento hacia más amplia, digamos. Y la del software es como análoga a eso, porque busca que justamente, inclusive desde equipamientos, digamos, más precarios, puedas utilizar bueno, el software como que para utilizarlo en tu día a día. Bueno, entonces como que me metí como en esa movida. Y yo cuando terminé ya hice esa experiencia en Brasil y a mí me gustó y me fascinó muchísimo. Y luego me fui quería seguir, digamos, estudiando porque no sabía exactamente bien qué hacer de mi vida más que estudiar, y la oportunidad de las becas era como una forma de trabajo, así me lo tomé yo en ese momento. Y me gané una beca para ir a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, para estudiar comunicación y periodismo, el doctorado en comunicación y periodismo. Ese doctorado yo no lo finalicé, llegué a hacer como la parte intermedia que se llama como diploma de estudios avanzados, que es equivalente a un máster, y luego me quedaba la parte de la tesis. Y ahí yo entré como en una especie de crisis vital, podemos decir, porque el escenario que yo me encontré en Barcelona universitario no era tan fascinante como el de Brasil en términos de calidad académica, pero yo soy una persona muy recursiva, me he dado cuenta, entonces le encontré la vuelta. Y en ese momento, pues yo con las vinculaciones de personas de medios alternativos y comunitarios me empiezo como a participar en lo que es la escena en Barcelona, que es una escena muy rica y muy influenciada tanto por el movimiento hacker, que es esto que les vengo contando de software libre, de idea de una cultura abierta, con la perspectiva de creación de contenidos comunitarios, con una línea que para mí era nueva, que es la de artistas experimentales que son muy innovadores en los lenguajes de comunicación y colaboran con justamente activistas o creadores de contenido a escala comunitaria para renovar los lenguajes. Y a mí eso me fascinó, porque uno de los grandes cuestiones, bueno, si les interesa la comunicación comunitaria pueden verlo como desde los años 70, 80, la discusión de la comunicación comunitaria siempre ha sido cómo utilizar lenguajes innovadores, creativos, atractivos, que no sean solemnes, para retratar y narrar las realidades y los contextos de distintas comunidades. Y acá no te digo que era como la panacea, pero innovaban mucho. O sea, esto es lo que tiene el arte experimental. Busca, experimenta, prueba, ensaya, se equivoca, no tiene miedo, digamos, de probar lenguajes y conectados con, bueno, con unas temáticas en este caso. Y a mí eso como que me súper enganchó, justo también por lo que es el movimiento hacker, también había mucha gente experimentando con tecnologías de esta manera. Y yo, ay, no sé, yo sentí así este bichito interior que te dice, es por acá, hay algo por acá. Y entonces me fui involucrando, digamos, en estas experiencias, muy desde lo experiencial, entonces, desde estar en el lugar y cómo me sentía. Y bueno, justamente estando en ese ámbito, todavía vivía en Barcelona con algunos compañeros que son de Brasil, me decían, pensémonos un proyecto para hacer en Brasil. De este tipo, que nos inspira y eso. Bueno, este chico también estaba involucrado en ese movimiento, un artista y también hacía doctorado conmigo. Entonces fue la primera vez que realmente me metí de lleno en la gestión cultural, a escribir una propuesta de lo que sería un espacio donde este tipo de iniciativas se alojan, de arte experimental, de experimentación con tecnologías libres, un espacio de residencias,
Bueno, y lo formulamos para que suceda en Río de Janeiro, y había una otra posibilidad que todo esto se dio por medio de lo que sería en Argentina, no sé si existe todavía, la ley de mecenazgo, que es esto que llevas una propuesta al Ministerio de Cultura, si te la aprueban, podés captar fondos con una empresa, en general tenés que ya tener un poco un vínculo con la empresa o que te conozcan, y la empresa, o por medio de la responsabilidad social o por medio de un programa cultural que tenga, tiene una manera de apoyarte no sería desviar la palabra, sino su pago de impuestos se deduce de ahí. Entonces pueden fomentar, digamos, la cultura. Vos tenés que, bueno, obviamente utilizar los logos, mencionar su patrocinio, pero es una manera de vehiculizar un fondo Es un poco económico. cómo funcionan las fundaciones, ¿no? En general. Sí, sí, pero esto es como una cosa que, bueno, acá en Colombia ahora se llama Crea Cultura o algo así, que es como el Ministerio de Cultura es el validador, digamos, de calidad del proyecto. Sin eso, no puedes hacer el segundo paso. Bueno, por lo menos así era en esa época, y lo que nos permitió en ese momento, ¿cuánto fue? Y Creo que eran como, no sé, si $200.000. O sea, era una cosa grande, y claro, yo no es que conseguí toda esa plata de un día para el otro, sino que yo estaba relacionada con un artista que ya eso, tenía cómo como una consiguieron, experiencia. cómo hicieron el contacto, con qué empresa? Claro, bueno, este artista, esto era una telefónica, que es la Oi en Brasil, esta telefónica, por ejemplo, hoy en día su programa cultural ha cambiado, tiene unos institutos, unas sedes físicas, tiene sus propios programas y ya no patrocina de esta manera. O sea, bueno, algo como que tal vez sea interesante mencionar es que, claro, las formas de apoyo a la cultura se van cambiando, digamos, hay unas maneras más o menos estables como programas desde el Ministerio de Cultura o Secretarías de Cultura, pero inclusive ese tipo de apoyo van mutando de acuerdo a la realidad, el contexto, el presupuesto disponible, y también las políticas, en el caso de las empresas, empresariales, las líneas estratégicas, lo que les interesa, y las oportunidades, como por ejemplo en ese momento la deducción de impuestos y tal. Bueno, había que tener una empresa, digamos, una persona jurídica. Yo no tenía nada de eso, digamos, yo tenía ganas, inspiraciones, no sé qué, y mi amigo estaba muy estructurado ya en Brasil, por eso, claro, yo me alié a alguien como que estaba como ya en el sistemita, podemos decir, y pensamos a propuesta, y el financiador nos dijo, piensen dos posibilidades de propuesta, una en capital y otro en un espacio rural. ¿Por qué? Porque en las capitales, imagínate, bueno, en Río de Janeiro hay mucha oferta cultural, entonces no sé si es tan atractivo como meterte en un ámbito rural donde la oferta cultural es menor, donde entonces pasas a tener mucha relevancia y destaque tu propuesta. Bueno, entonces tiramos a las dos oportunidades, y la que salió ganadora fue la del ámbito rural. Entonces ahí sí que me metí de lleno a la gestión, con errores, tropiezos y muchos aciertos también. Fue una experiencia que se llamó Nubem. Bueno, después Luis, creo que ya está mencionada ahí en la bio, pero bueno, hay como unos links que les puedo mostrar. Y eso fue como para mí el gran espacio, terreno de aprendizaje. Era una casa rural al lado de un río, bueno, un lugar hermoso. Era muy económico alquilar en el medio rural a comparación con la ciudad, y justamente con el recurso económico que tuvimos, pudimos realizar en 2 años que yo participé de esa experiencia, ciclos de residencias artísticas cortos de Puedo una mostrarle semana. si querés. Dale. Está acá, y después hay otro que se llama Mutirao de invierno. Sí, todo lo que sea entre 2011 y 2013, si querés mostrar alguna cosa en la pantalla. Sí. Eh, Bueno, y eso estuvo como muy interesante. Tuvo algunas dificultades, principalmente porque nos conformamos como un colectivo entre este artista que se llamaba Bruno Viana, Cintia Mendoza, su pareja y yo. Y claro, cuando te conformas como colectivo, tenés como muchos sueños, ideas en común en general, pero claro, luego que es parte, digamos, de las
de los desafíos de los colectivos. En general, cuando entra un ingreso económico o tenés que distribuir un ingreso económico, ahí empiezan algunas cuestiones sobre criterios, sobre el uso de los dineros, bueno, cómo lo queremos distribuir, hacia dónde queremos. Bueno, eso es como clásico en las dinámicas de colectivo. También yo ya lo había visto en proyectos comunitarios. Bueno, sucede mucho porque cuando no tenemos ningún recurso no tenemos que discutir sobre eso porque no hay, porque lo hacemos todo a pulmón y tal vez somos hasta demasiado sacrificados por eso, y cuando hay, claro, hay como distintas maneras de pensarlo. Yo lo podría resumir, no solo para este caso, sino como para otros. Cuando haces las cosas muy por amor al arte, está por un lado la perspectiva, digamos, sacrificial, tal vez podría decir, no sé si me inventé la palabra, que es entonces todos los recursos que tenemos los destinamos a nuestro beneficiario o al público, digamos, que queremos atender, y hay otra perspectiva que dice, bueno, pero nosotros también tenemos que ser sostenibles hacia nosotras mismas y la cantidad de trabajo que hacemos. Eso en ese momento, digamos, hace 12 años, en el medio activista eso estaba mal visto, digamos, como Bueno, es lo que hablábamos el otro día con los chicos y las chicas de la clase, porque hay convocatorias que impiden que vos puedas presupuestar los honorarios. Sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Colombia tampoco es posible presupuestar honorarios en el sentido de equipo de trabajo fijo, pero podés prestar servicios. Claro. Entonces metemos esa parte por prestaciones de servicios diversas. Claro. Digamos, hay maneritas como de encontrarlo. Lo que las convocatorias culturales no quieren es cubrir tu gasto operativo. Claro. Bueno, pero siempre hay como maneras o... Esto, Lu, las fotos estas que las estás viendo vos, Sí, sí, sí. ¿qué nos podés contar? O bueno, voy a otra. Yo creo que en ese no estuve, pero si vas a la página, Justo, bueno. porque estaban haciendo un dron casero, pero en esa, pero si vas a la anterior, que miramos las carpetas, yo te digo, tin, tal, tal. Igual Ahí ya voy. de esta experiencia mostramos un poquito más y ya sigo, pero bueno, es como interesante porque trae estos desafíos, ¿cierto? Pero bueno, hicimos cosas bastante, para mí, Ahí están todas las carpetas. interesantes. Ahí están las Ah, carpetas. dale. Interactivos 13. 2013. Ese había abierto. Eso fue bastante Sí. fascinante, fue una especie de campamento que Están hicimos cortando durante, caña ahí. sí, cortando caña, durante 2 semanas había distintos proyectos colaborativos en este, no me acuerdo cuál era la temática en ese momento, pero eran como ideas que distintas personas proponían, y luego colaboradores que venían de distintas áreas de conocimiento o solo personas interesadas sin ninguna experiencia a participar en esos proyectos para generar un desarrollo conjunto que a lo largo de 2 semanas ya se podía presentar. Bueno, y fue como ese modelo está inspirado en lo que es bueno, medio que se creó desde el Media Lab Prado de Madrid, que es una referencia en espacios de creación de este tipo, que ¿Cómo se llama? vinculan Media Lab Media Lab Prado. Este Media Prado. Lab, sí, Media Lab, uy, esperen, a ver si me deja escribir, Media Lab Prado. Y el formato este que les estoy contando se llama interactivos. Es un formato como de referencia para pensar la colaboración entre equipos. Esto, no sé si escucharon hablar porque este año se hace o se hizo ya en Buenos Aires laboratorios de innovación ciudadana. Bueno, estos formatos que le llaman mucho así laboratorios de innovación ciudadana están inspirados en esto, que son metodologías de colaboración transdisciplinarias a partir de una temática o de, bueno, como ideas, por ejemplo, en el caso del Laboratorio de Innovación Ciudadana, el último que se hizo ahora en la edición Buenos Aires, creo que tenía que ver con, no sé, si derecho a la ciudad o cosas de territorio. Entonces las personas presentan su idea, reciben unos apoyos para liderar el proyecto y convocan a personas voluntarias que van a colaborar en esa iniciativa. Es un formato interesante porque se diluye un poco la cosa de la autoría, digamos, individual, se genera una propuesta colaborativa cuyo, digamos, crédito, digamos, va para todas las personas participantes. Bueno, y es como metodologías para
crear juntas. Esto ya está como bastante consolidado, digamos, como metodología de innovación o de creación, por lo menos para unas áreas. Y nada, bueno, que ves gente como muy estimulada también, porque es como que te encontrás con una diversidad de personas que no son exactamente de tu nicho, de lo que ya conoces, sino que muy diversas. Lo que vemos acá es como medio hippie, porque éramos medio hippies, y todo muy rural, y bueno, las nuevas ruralidades, y crear nuevos mundos, que todavía sigo creyendo en eso, solo que tengo tal vez un poco... tal vez soy un poquito menos ingenua, digamos así. Pero bueno, fue una experiencia, digamos, piloto y muy, muy interesante para mí. Me permitió conocer más de 500 artistas de América Latina, de muchos de Brasil, claro, algunas personas como de afuera de América Latina, algunas de Europa, pero principalmente el ámbito de América Latina muy fuerte en esta área. Es Y como un bueno, laboratorio de ideas, o sea, como el equivalente sí. a la ciencia básica del positivismo. O sea, de ahí, bueno, es como que es un laboratorio de ideas conceptual y de ahí, quién sabe qué Sí, surge, ¿no? y a mí me permitió explorar y meterme muy de lleno en el formato de lo que es una residencia artística, una residencia de creación o de investigación, que es un tiempo de inmersión dedicado, digamos, a explorar pues algo, digamos, que puede ser algo creativo, que puede ser artístico o no necesariamente, pero bueno, como formato al observar, digamos, también tantas personas participando, pues yo aprendí muchísimo sobre la creación y Claro. sus Tu tiempos y bueno, resorte. sus metodologías. Entonces, sí, como que mi experiencia va mucho de lo que he vivido, digamos, también por ahí. Bueno, en ese proyecto yo estuve durante 2 años. Y luego, bueno, por diferencias también en el colectivo y por estos desafíos que les digo, bueno, no solo con lo económico, también con lo metodológico, y creo que es como lo que le pasa a muchísima gente, no creo que yo haya sido un caso especial. Yo dejé de participar en este colectivo y pasé a involucrarme, bueno, también tenía ya muchos contactos con festivales, a producir festivales, experiencias de este tipo, pero en instituciones educativas. Una profesora de química que es también artista, que es amiga hasta ahora, que ella es profesora, era profesora en ese momento, en una escuela pública de estas medio modelo como son Alternativa. alternativa, pero dentro de la institución pública, teniendo un modelo de aprendizaje distinto, me invitó a crear este tipo de laboratorios, a diseñar un formato para aplicar en instituciones educativas. Y instituciones educativas me refiero a colegios secundarios. Y muy interesante porque ya no tenés esta libertad ni de tiempos, ni de espacios, ni de silencio, ya es la lógica de los 40 minutos, no sé cuánto dura la hora aula, el recreo todo bullicioso, los espacios compartidos, que ahora te tenés que ir de esta aula para esta otra. Y fue bastante interesante porque intentamos generar como lógicas inmersivas también durante una semana, invitando artistas digamos, externos del colegio para desarrollar actividades y generar propuestas desde el propio alumnado. Y lo interesante, viste que a veces se dice mucho, ay, no quieren participar, no les gusta nada los adolescentes. Bueno, en realidad, si sabes activarles, les gusta de todo, están muy interesados y muy fascinados por muchos temas, pero tenés que encontrar también la manera de activar eso, digamos. Y esa manera también es exploratoria, presentando muchas ideas distintas, viendo dónde resuena, siendo completamente activa en tu escucha y lectura del contexto, y cuando sos capaz, digamos, de realizar esas activaciones, ahí ya enganchás a la gente para participar en un desarrollo conjunto que, bueno, genera distintas ideas. Esta cosa que hicimos en los colegios, bueno, tuvo bastante éxito y claro, no sucedía de manera permanente, sino que era un laboratorio una semanita en un lugar, una semanita en otro momento. Pero bueno, ¿Y cómo era lo como que inmersivo? ¿Cómo es el tema? Vos decías, los artistas que estaban sí, ahí. a lo que me refiero con lo inmersivo es
yo no estoy como trabajando en 4 proyectos a la vez. Yo les destino esos días, que pueden ser 2, una semana o un mes, solo a eso. Porque, viste, como la lógica de la atención, esto no, lo inmersivo no puede suceder en el día a día, porque en el día a día estamos llenas de cuestiones, trabajo, estudio, digamos. Lo inmersivo es como el Vipassana, viste, el retiro de meditación ese que destina 10 días solo a eso. Bueno, son 2 días, un día solo a eso. Y eso habilita y permite metodológicamente que pasen otras cosas, porque vas entrando en tema. Nos pasaba mucho en esto del campo, que la gente entraba al punto de mutación, le decíamos, al tercer día, la gente entraba en sintonía. Al principio estaba respondiendo los mails, de qué, todo así como que todavía le tengo que responder. Claro, no es que después dejas de responder, pero la prioridad es porque estás entrando en un contexto que te está estimulando un montón y activando, y ahí se activa la creatividad. Bueno, es como un chorro, digamos, así que viene y empieza, porque justamente lo estimulas así. Eso se puede estimular, bueno, en distintos ámbitos, pero a eso me refiero con lo inmersivo y la capacidad que tiene. No digo que todo se tiene que hacer así, pero para ciertas cosas habilita para el proceso creativo, o qué sé yo, cuando, no sé, te pasará Luisina con las novelas o los textos académicos. Hay un momento que voy a decir, Sí. me quedo todo, me quedo Como dice porque... Liliana Hecker, en modo novela, ¿no? En modo novela, Sí, sí, eso, que te empieza a sí, trabajar el tema y no te suelta, digamos. sí. Y bueno, ya yendo como a la actualidad, bueno, seguí trabajando en cositas en Brasil, en festivales, en eventos, y a mí siempre, como ya les decía, me había interesado mucho lo comunitario, y yo decía, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos hacer arte en comunidad? Además, que este tipo de experiencias sucedan, pero en comunidades. Y como mis colegas, personas que tenían como un recorrido por América Latina, me decían, y tenés que ir a Colombia, entonces tenés que ir a Colombia. Y yo soñaba mucho con ir a Colombia, entonces no tenía plata para ir a Colombia, y hubo un día que me invitaron a un evento en Colombia y fui. Y ese era un evento de 2015 de arte, gestión cultural y activismo en América Latina. Invitaron a 25 personas de América Latina, y yo entré en esa y me llevé mi listita de proyectos colombianos que tenía que conocer, que ya me habían dado la referencia, y la mayoría de esos estaban en ese propio encuentro. Entonces fue como, bueno, una cosa bastante especial. Eh, y me llamó mucho la atención lo que encontré, y uno de esos proyectos, que es en el que trabajo hace ya 8 años, que se llama Platoedro, estaba allí. Me invitan a hacer una residencia a mí. Yo que generaba residencia, yo le decía, pero yo no tengo proyecto de residencia. Y me dijeron, no importa, pues venís y lo vas a descubrir. Como esa cosa de la confianza también, que es un método de trabajo también que tenemos bastante implementado, digamos, en Platoedro, además del inmersivo y estas metodologías creativas, una cierta confianza a partir de una intuición sobre el otro. Y bueno, resultó que fui a Medellín a hacer la visita al proyecto. Al tercer día yo tenía miles de planes de trabajo, de miles de ideas, porque justamente estar situada en el lugar, empezar a mirar el contexto alrededor, conversar con las otras personas de la iniciativa, me despertó muchísimas cosas. Bueno, si quieren, dale, ahí como que Ahí está un para que poco tengan más imagen la cosa, dale. la Sí, presentación, si sí, querés, bajemos la siguiente. Esta es la fachada del espacio. divino. Esta fachada se interviene, es una casa antigua de 2 plantas. Esta fachada se interviene cada ciertos años. ¿Lo ven La bien? intervino en ¿Ven este... bien el material? ¿Está Sí, hay una cosa completo? que le podés poner, ver pantalla completa, si querés, bueno, como quieras. Pero bueno, es un espacio de creación y colaboración. Se inspira también en esto que les digo de la cultura libre. Existe desde el año 2004, o sea, hace 19 años que existe. A mí me llamó mucho la atención cómo un espacio puede sostenerse, un espacio independiente, sostenerse por tanto tiempo. Y bueno, es como en términos de sostenibilidad, para mí hay como un aprendizaje ahí interesante. Primero porque
empezó como un proyecto audiovisual independiente y se fue transformando en un proyecto pedagógico para la comunidad alrededor. Se trabaja muy fuerte con el territorio del barrio Buenos Aires, de la ciudad de Medellín, que es un barrio que está muy cerca del centro, que es un barrio muy precario, sin embargo gentrificado en un sector que ahora pasa el tranvía, o sea, llega el transporte público de una manera que antes no existía, y eso generó transformaciones, digamos, en la ciudad, especulación inmobiliaria, y bueno, como una lógica dual, en donde se convive cerca del centro, o sea, como si fuera un espacio estratégico geográfico, y al mismo tiempo conserva las mismas precariedades, digamos, que ya tenía. Si vamos a la anterior, Luisi, Sí. que habla como un poco del barrio, la anterior, la otra. Esta, donde hay, bueno, bajo acceso a la educación, el arte, la cultura, de oferta cultural, una economía muy informal y precaria en las familias, bastantes casos de violencia intrafamiliar y, bueno, de microtráfico de drogas, porque la realidad, digamos, de Medellín es como que está bastante permeada por lo que es el tráfico, y el microtráfico son esto, no sé cómo decirlo, el pichuleo, como la venta de poquito, digamos así, no son los grandes narcos, sino la pequeña distribución. Y bueno, y atravesado también por este proceso de gentrificación. Acá es como, atrás se ve la fachada, y bueno, este es como un parquecito que se fue transformando. Antes era un lugar que era lleno de escombros, y por medio de un proceso que se fue realizando desde el año 2013, se fue renovando y hoy está lleno de árboles, en fin, como que hay muchas iniciativas comunitarias que se han desarrollado desde este espacio. Y ahí, ahora sí, si vamos a la siguiente diapositiva, les cuento un poco lo que hacemos por ahí. Trabajamos como con distintos programas. Yo coordino uno que se llama Arte y Pensamiento. Cuando yo entré en Platoedo a trabajar, que fue al año siguiente de esta visita que hice, en el 2016, bueno, me invitaron, fui 2 veces en realidad, en 2015, y ya para la última visita me dijeron, bueno, ya, ¿por qué no te venís y te quedas trabajando con nosotros? Entonces, bueno, me hicieron la oferta, bueno, del contrato y eso, y me mudé en 2016 para coordinar el programa de residencias artísticas. Entonces estructuré un programa con sus líneas de trabajo, y ese programa fue creciendo porque hoy lo que yo desarrollo son las residencias artísticas, pero también proyectos colaborativos con otras instituciones y organizaciones de el mundo, digamos, de distintas partes, no solo de Colombia y de Medellín, sino como de varios países. Entonces, lo que yo hago es como esa parte de alianzas, digamos, con otras, para generar también qué ideas, qué proyectos, qué posibilidades podemos crear juntas. Hago como todas estas conversaciones, digamos, y después como el desarrollo de la iniciativa junto con el equipo de Platoedro. Ese es uno de los programas que tenemos, entonces, y yo coordino este de arte y pensamiento. Y después está otro programa muy fuerte en la organización que se llama Deformación, que es el programa pedagógico, y se llama Deformación justamente porque busca transformar y deformar, en el sentido de desaprender muchas cosas para aprender otras. Entonces, también desde esta perspectiva de conocimiento abierto, de explorar con muchas posibilidades creativas, busca como esto, como ponernos como menos rígidas respecto a las maneras que creemos que debemos aprender. Es como la antiescuela, tal vez, considerada. Y bueno, trabaja mucho con pedagogías alternativas, mucho también con lo psicosocial, la idea de desarrollar habilidades sociales, porque si ven también en el contexto en el que nos situamos, la prevención de violencias pasa a ser un aspecto central, digamos, cuando haces un proyecto comunitario en este terreno. Y la prevención de violencias, digo, porque Colombia ha estado marcada por un conflicto que no está terminado, digamos, por más de 50 años,
y los efectos en la subjetividad, en lo social, son muy grandes todavía, y todas las acciones que desarrollas también en colectivo y el aprendizaje de la convivencia, la convivencialidad, digamos, el estar con otras, también está permeado por estas lógicas. Entonces justamente la prevención de violencia busca aprender a escucharnos, a expresar nuestras emociones, a expresar nuestras ideas, a adquirir más seguridad personal, mientras que desarrollamos propuestas de arte, de educación. O sea, es como que van de la mano porque implica unas metodologías que atienden mucho ese aspecto, digamos así. Entonces, como que se busca una transformación social, además de un desarrollo, digamos, artístico. Entonces, este programa de formación trabaja con niños y niñas del barrio, y ahora nos fuimos a otro barrio arriba en la montaña. Bueno, Medellín es un valle rodeado de montañas, y en las montañas están las comunas, que son los barrios menos privilegiados, y son los más vulnerables. Cuanto más arriba, más vulnerables. Y nos fuimos bien arriba, a un barrio que se llama El Faro, que es una comunidad que, bueno, surgió como una ocupación y políticamente es muy fuerte, tiene una organización política fuerte, y bueno, hay muchas personas migrantes, principalmente Venezuela, y trabajamos entonces con niñas y niñas del barrio El Faro y Buenos Aires, con grupos también de adolescentes, con jóvenes, con madres cabeza de hogar, y ya, esas como las poblaciones, digamos, de las actividades pedagógicas. Y luego lo de comunicación. Sí, Sí, diga. no, después te pregunto, sí, si querés terminar eso y... Bueno. No, lo último es comunicación libre y compartida, es desde la perspectiva de cultura libre. Bueno, como los contenidos que creamos documentación que se comparten con otras, creamos muchas publicaciones, videos, en fin, bastantes materiales que ahora en el link de la página de Plato Edro se pueden ir encontrando con todo eso. Y iba a decir una cosita más, tal vez, que la inspiración en la perspectiva del buen vivir y el buen conocer. El buen conocer está muy relacionado con todo lo que ya vengo hablando, de software libre, de la cultura libre, y el buen vivir a mí me interesó mucho cuando llegué, porque el buen vivir es la traducción de Sumak Causay, que en quechua, bueno, quiere decir justamente buen vivir, y tiene mucho que ver con la cosmovisión andina, de pensar una sostenibilidad y un bienestar, pero no es solo de humanos, es humanos con no humanos, no es que la naturaleza es aquello y yo soy persona, no, todos somos uno y uno somos todos, por lo tanto nos tenemos que cuidar y tenemos que encontrar un balance entre la manera en que usamos los recursos y lo que devolvemos a la tierra, y desde una perspectiva no extractivista. Entonces, a mí todo eso me fascinó, aunque vengo como de otra, tal vez otra lógica, porque lo andino para mí todavía es como una nueva escuela, digamos. Me fascinó porque es realmente un pensamiento que yo creo que es muy antiguo y es de vanguardia al mismo tiempo. Y es lo que está inspirando hoy proyectos comunitarios, cuando se habla de justicia climática o maneras de mitigar cambio climático, y desde dónde y desde qué política y desde qué acciones, el buen vivir pasa a tener como un lugar central en ciertos debates, por lo menos, bueno, progresistas, podemos decir. Y bueno, nada, es como para mí muy inspirador, digamos, y es algo que también cuando vino la pandemia nos hizo repensar qué era el buen vivir hoy en ese momento de confinamiento, y cómo, por ejemplo, en un momento de crisis tan grande, un espacio que se dedica al arte y a la pedagogía, qué tipo de acción necesitaba hacer de acuerdo a la importancia del buen vivir en ese momento tan difícil y tan crucial. No sé si me iba a preguntar algo, iba a contar algo relacionado a eso también. No, sí, sí. Hablo sin parar. No, pero está bien, el entusiasmo, la pasión que tenés en lo que haces, eso se transmite, Sí. ¿no? Sí. Pero esto que hablábamos la otra vez con el curso, con los estudiantes y las estudiantes, de cómo hacer para ese contacto, ¿no? Cómo ir, bueno, hablábamos de instituciones, pero eso que a veces termina siendo una traba de cómo establecer esa relación,
cómo leer un poco la situación como para que el proyecto sea posible de implementar. Nada, era una pregunta de cómo hacen ustedes, cómo van, quién va, cómo, si ya se conocen de antes, si les hace puente alguna otra institución. Eso es un poco la Sí, pregunta para que sea viable sí, el proyecto y no quede, ¿no? Sin implementar. sí, sí, total. Eh, Como te digo, para nosotros, a mí me llamó mucho la atención esta cosa de cómo han conseguido ser sostenible en tanto tiempo. Y justamente en 2015 hicimos un análisis de qué recursos contenía Plato de Oro, porque claramente plata no era el mayor recurso que tenía Plato de Oro, al ser un proyecto comunitario e independiente. Sí, sí maneja un recurso económico que viene de la cooperación internacional, del Ministerio de Cultura, de fondos, digamos, públicos, que son bastante como pequeños, digamos, a nivel local y nacional, y algunos más grandes de cooperación internacional, pero el principal recurso que analizamos, digamos, mapeando cómo funcionaba la organización, son las relaciones, los vínculos con el ecosistema. Y estos vínculos, cuando digo vínculos con el ecosistema, me refiero a un ecosistema creativo conformado por personas, colectivos, grupos, instituciones grandes, chiquitas, de arte, de cultura, sociales, ambientales. Y algo que a mí me fascinó cuando llegué a Medellín, porque es un contexto también peculiar, es que acá hay una colaboración muy grande y hay un interés y una receptividad desde instituciones grandes como museos a colectivos pequeños a hacer cosas juntas. Hay una posibilidad de escucha, hay un te mando un WhatsApp y me atendés, grande. Y yo dije, no, esto está bastante bueno porque habilita y permite, o sea, hay una disposición eh, a, eh, a escuchar y hacer en conjunto. Claro, luego después, bueno, puede haber desafíos, pero quiero decir, hay ya un terreno abonado de un montón de organizaciones que se conocen y que nos vamos conociendo en el hacer. Entonces, en general, para poder realizar un proyecto, te diría que es como, a ver, si un museo quiere tener una intervención comunitaria exitosa y el museo no tiene tanto contacto con esa comunidad, necesita aliarse con el colectivo, la organización que tiene este vínculo con el terreno, digamos, o sea, porque no vas a conseguir lo que la confianza de años se estableció, digamos, por quien está hace mucho tiempo creando en ese lugar, digamos. Hay muchas cosas que se dan por medio de la confianza que te la da el tiempo, digamos. Entonces, por un lado, por esas, digamos, alianzas y escuchas también cuando querés hacer algo en un nuevo lugar que no es de tu terreno, necesitas justamente aliarte con personas que, además que tus objetivos resuenan con lo que la comunidad quiere. O sea, el primero como esencial, digamos, es que haya resonancia con eso. Ahora, yo no te puedo decir que la comunidad de Platoedro quería experimentar con cacharro electrónico y programación. No es exactamente que querían eso. Hay una Ahora, si propuesta sabes, y si, un encuentro con algo de lo que exacto, querían. Sí. claro, pero quieren jugar, quieren descubrir cosas nuevas. O sea, tenés que como poder sintonizar y ir probando y ser también humilde en la escucha y la evaluación, digamos, continua de ese proceso, sea por formulario, pregunta, entrevista y tu propia observación de qué resuena y qué no. Bueno, ahí Y está la cuestión del diagnóstico participativo, ¿no? Que trabajamos. sí, sí, en Es un general, diagnóstico preliminar que te permite también ir eso, generando confianza y escuchándolo y sí, hay comprometiendo. una parte que no tenés, hay una parte que no tenés control, ¿cierto? Pero hay otra que como que hay herramientas que te permiten eso. Y principalmente, bueno, como no caer muy como un ET de la nada Claro. a desarrollar una iniciativa. Eso es como
Bueno, pero es como hablar en abstracto, no sé si tal vez me quieren como contar alguna experiencia o algo así, pero bueno, solo para terminar esta idea, en esta articulación, digamos, de ecosistema hay mucha conversación, mucha escucha, mucha negociación en el sentido de ser capaces, digamos, de ceder en ciertos aspectos y también realmente traer nuestros deseos, digamos, hacia las conversaciones para ver hasta dónde se puede realizar juntas. Y estos intercambios se pueden dar por recursos, por conocimiento, porque vos sos especialista en un tema y yo no, y necesito para tal cosa, bueno, en fin, porque nos contratamos, te contrato para hacer tal cosa que yo no sé hacer, pero me contrataron a mí para esto. Bueno, hay muchas maneras, digamos, en que esta colaboración, digamos, puede llevarse a cabo a una escala de financiamiento pequeño a proyectos grandes de cooperación internacional que son como, qué sé yo, de financiamiento sí, más significativo, digamos. Sí, sí. Lula, acá, Eh, ¿querés que sí, terminemos acá... esto? Ajá. Sí, estas son algunas experiencias, porque esta presentación es un poquito más relacionada con arte y tecnología para que vean dentro de lo que han sido las residencias artísticas, que tenían un momento, digamos, de intercambio de conocimiento, algunas experiencias que hemos hecho como para que se hagan una idea. Se promovió durante muchos años la participación de mujeres en el área de arte y tecnología, no suelen ser tantas, y nosotros dijimos, bueno, vamos a invitar a todas las que conocemos, y es muy lindo porque va generando una escena, inspirando a otras mujeres a que participen, bueno. Y después, como a partir de la pandemia, que no se podía realizar viajes internacionales y también nos reformulamos en términos de recursos financieros con los que contábamos, empezamos también por la lectura del contexto a promover residencias de artistas locales. Pues no necesitan un espacio para quedarse de hospedaje, necesitan un espacio de trabajo, necesitan un apoyo económico para su producción y necesitan mucho apoyo en términos de asesorías de proyecto y asesoría curatorial. O sea, le empezamos a apuntar a una cosa que acá se llama profesionalización de artistas, que es justamente que puedan despegar de nivel para poder escribir sus propuestas de una manera más efectiva, para poder comunicar lo que hacen, para poder llevar a cabo y materializar sus proyectos con un recurso económico que por ahí antes solía estar muy escaso, que puedan hacer como un despegue, digamos, de carrera, entre comillas. Entonces, sí, esa es la intención atrás de las residencias. La residencia es una experiencia de un mes y medio que termina o con una muestra o con una socialización, pero llegan a finalizar su proceso y tener algo para compartir con otras. Y bueno, hemos hecho como con temáticas en el 2021 hicimos sobre el arte del buen vivir, el 2022 sobre la creación artística con perspectiva de género, y este año vamos a lanzar ahora, no sé, me mandé este nombre tan raro que es Otro fin de mundo es posible, práctica artística para un planeta en emergencia. Hay un libro de Ayrton Krenak, que es de Brasil, que fue una conferencia que se llama Otro fin del mundo es posible. Ayrton Krenak es, si estoy bien, es guaraní, creo, y habla mucho sobre el buen vivir, sobre estas perspectivas más sostenibles, sobre la vida, la relación humano-no humanos, y bueno, nada, como que quise pensar así como en esa misma clave, qué estrategias o qué maneras desde el arte podemos como relacionarnos con la temática de justicia climática y un planeta, digamos, que está bravo. Bueno, no sé. Y bueno, estas son cosas más internacionales de los proyectos que hemos hecho. Estamos articulados con redes internacionales, una de ellas es Arts Collaboratory, que es una red en la que yo termino trabajando también hace ya 2 años, que es una red de proyectos de Entonces tu otro 25 trabajo países. nos vas a contar.
Sí, bueno, Plateador está involucrado en varias redes, ¿cierto? Una es de Prins Claus, que son proyectos de la Fundación Prins Claus, que es de Holanda, que son proyectos para jóvenes y cambio social por medio del arte. Y la de Arts Collaboratory, cuando yo llegué, ya estaban participando. Fui a varias asambleas de esta red, y es una red fascinante porque son 25 organizaciones de Asia, América Latina, África y Medio Oriente, para trabajar desde la perspectiva de sur global, la creación, las prácticas artísticas colaborativas. Y cuando digo trabajar, son por un lado un apoyo financiero que se le daba a cada organización, que en este momento no se está dando porque hay menos recursos, y un otro recurso financiero para participar en asambleas, que son encuentros de toda esta red, que eso va a suceder este año también, y otro recurso que es para acciones conjuntas. Como te digo de nuevo, lo colaborativo. Ahí están como las organizaciones. Estos son documentos que Luisi después le puede pasar el Sí, sí, link y acá, eso acá para que lo está un vean, poco, pero bueno, acá está la acá está en inglés, pero bueno, presentación, está explica en un poco, inglés, pero exacto, voy qué ahí es al esa mapa. red. ¿Mm? Sí, el mapa tiene, bueno, su organizaciones de todas partes. El lenguaje en común es el inglés, a veces se hacen sesiones con interpretación, pero bueno, mucho es para hablar en inglés, entonces eso es como una barrera, digamos, de acceso, es verdad, pero por otro lado se ha promovido que la gente estudie inglés para encontrar como Bueno, una lengua ¿te común, porque pasó eso o realmente, no? Tuviste que sí, sí, este, acelerar. ponerte a practicar. Sí, porque además a mí como me encanta comunicarme, dije, no, no, yo me pongo con esto muy fuerte porque para poder realmente interactuar. Y bueno, sí se está dando apoyo para acciones artísticas conjuntas y por otro lado para la gobernanza de la red, que es como pensar cómo queremos gestionar un proyecto tan complejo como este, porque imagínense la diversidad de percepciones, aunque todos trabajamos con este, digamos, bajo el mismo paraguas, digamos, de este concepto de arte en colaboración, hay muchas diferencias culturales, de contextos más complejos, es realmente muy diverso, entonces, bueno, es todo un desafío, digamos, y es un proceso bastante lento, podría decir, llegar a las realizaciones conjuntas. Pero, por ejemplo, pasó algo bastante fascinante el año pasado, que hay un evento de arte que se llama Documenta, y se hace cada 5 años en Alemania. Es como el evento de arte contemporáneo más importante del mundo, me atrevo a decirlo, y esta red fue invitada, una de las invitadas para este evento. Entonces tuvimos durante un año más o menos una conversación entre las 25 organizaciones o las personas que estaban como activas en esto de qué queríamos llevar. Y sí, nos llevó un año, pero lo que hicimos allá, bueno, distintos procesos, desde radio, exhibición, una asamblea de los comunes, que fue algo como que yo tuve como en la organización, con personas de países africanos y de Colombia, que pensamos la idea del buen vivir y cómo se considera, bueno, desde África. África es como decir América Latina, es un montón de países con una diversidad muy grande, y en algunos de los países se habla de Ubuntu como el concepto más parecido que podemos decir de buen vivir. Y en otros lugares no tiene exactamente un nombre, pero te das cuenta que hay una perspectiva de bienestar en común que es similar. Entonces como que fue como un encuentro para encontrar ahí como esos puentes desde esa perspectiva y cómo cómo podemos conectarnos, digamos, desde esas visiones. Son visiones que son muy desde el sur, porque cuando pensás en el tema de los comunes o hacer en común, desde el norte, entre comillas, podemos decir, o desde la perspectiva de países europeos, se piensa principalmente en lo material, como al pensar en lo común. Y cuando nosotros hablamos de lo común es lo que hacemos juntas. Y eso sí tenemos en común con las otras organizaciones con las que pudimos conversar y profundizar sobre este concepto. Involucra muchas cuestiones afectivas, de tiempo, de compartir tiempo, de la generosidad. No sé, cómo... sí, es como un abordaje que no es solo respecto a lo material. Obviamente tiene implicaciones materiales, pero no está iniciando a partir de lo material. Claro.
Y bueno, nada, hablé sin parar. Pero... No, bueno, lo que hablamos siempre, decimos, si uno está en gestión cultural no está por la plata. Necesita Ah, todo, pero sí, no está por la plata, ¿no? Está por otras cosas, por amor al arte, como dice Drexler, cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte, ¿no? Las dos cosas están. claro, sí. Hay algo que yo fui entendiendo, pero bueno, te pones más grande y comprendes como nuevas cosas que por amor al arte también se debe, y por amor a sí misma y por respeto, digamos, a las prácticas culturales, se debe remunerar de manera acorde a la tarea, digamos. Entonces, encontrar ese equilibrio es súper necesario porque si no te quemas, digamos, no puedes hacer todas las cosas a pulmón, podés iniciar de manera voluntaria, eso, pero el reconocimiento financiero es esencial, digamos. Y eso se va construyendo también a lo largo del tiempo, también tiene que ver con la profesionalización y encontrar ámbitos de formulación de tu idea que puedan tener también un reconocimiento económico y encontrarle, como te diría, la vuelta de nuevo en proyectos donde por ahí no se pueden pagar los honorarios, pero se pueden pagar, qué sé yo, los servicios, pues tenés que encontrar como maneras de leer Malabares. eso y los malabares, sí, sí, sí. Sí, y muchas estrategias de negociación, porque no es solo por convocatorias que puedes financiar tu iniciativa, sino negociando directamente con empresas, con patrocinadores. Bueno, todo depende mucho del contexto, cómo funciona este tipo de cosas en cada lugar. Bien, impresionante. Lula, pregunto, bueno, abro a los que Sí. están hoy, a las que están hoy para si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que tenga que ver con su propio proyecto. Mauro, habla vos que sos del arte, que estás en el arte. Me parece que pega ahí en lo que estás pensando vos, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas, ¿cómo va? Bueno, súper lindo escucharte, Luciano, muchas gracias. Una cosa que pensaba que vengo reflexionando hace un tiempo, me parece que me lo despertó ahí justo cuando dijiste esto de que a la gente no sé si tenía ganas o estaba interesado o buscando en esto de trabajar con cacharros tecnológicos. Y pensaba que justamente hay algo de la implementación de la tecnología y de los recursos tecnológicos en el arte en Latinoamérica que tiene una potencia política que es súper, súper interesante, porque no se trata, digamos, como de pensar la tecnología en términos de como la tecnología de punta, ¿no? Sino justamente como una posibilidad de construir imaginario, o sea, me parece que es sobre todo eso, ¿no? Esta idea del software libre, cómo se pueden implementar circuitos y demás, creo que tiene como esa función también, y que me parece que da de lleno con lo que vos decías de como que lo común es justamente lo que se construye o lo que se hace entre ustedes. Digo, me parece que hay algo de eso, ¿no? De pensar la tecnología también como un vínculo que habilita, o como un medio incluso que habilita justamente como esa construcción de imaginario. Y que en Ah, sí, Latinoamérica falta total. mucho, ¿no? Sí, es lindo ver que en Latinoamérica para todo lo que es la tecnología, digamos, tenemos esta perspectiva low tech, como de baja tecnología. Estaba pensando Por en un eso. lado, sí, por el acceso a recursos que tenemos, pero por otro ha generado unas estéticas, digamos, Claro. particulares que son reconocidas internacionalmente y admiradas por su nivel de creatividad y potencia, porque justamente trabajan imaginarios, sueños y los materializan con recursos disponibles. Y en el intercambio con países africanos también vimos algo muy similar con artistas contemporáneos que trabajan con material de reciclaje, que, o sea, tenés las montañas de goma, las montañas Ajá. de plástico, y ese es el principal material de creación porque es lo que más abunda. Pero no es porque lo que más le fascina ahora el plástico, o sea, es lo que tengo más disponible y a partir de eso hacen unas cosas que muy brutales, muy impresionantes y referencias, digamos, en el mundo. Entonces, a mí me gustó esto que decías, porque creo que
esto lo que habilita y lo que permite es como despertar nuevos deseos de creación y ampliar incluso repertorios de vida, de creativos, de inspiracionales. Y voy a mencionar un ejemplo de un artista que vino, que es como referencia en América Latina y es muy conocida en el mundo, que se llama Constanza Piña. Su nombre artístico es Corazón de Robota. Ella ha hecho laboratorios por toda América Latina, viajando por tierra, bueno, ha hecho miles de cosas, y una, hermoso. Por ejemplo, sí, hermoso, y una de las cosas que, por ejemplo, que ella hacía cuando trabajaba con niñas es, o sea, no te iba al taller de construir el micrófono de no sé qué, no, es como descubre tu heroína. Entonces como que trabajaba, qué sé yo, qué tipo de superpoder tenés, claro. Activa ese imaginario y esa heroína o le pone la capita y la capita tiene lucecita y no sé qué, o sea, como que trabajás ya no de manera tal vez instrumental respecto a la creación, de vamos a crear un collage, sino vamos a trabajar, no sé, como, no sé, despertando estas ideas, y creo que eso es lo que genera como nuevos deseos de creación. Por eso creo que de nuevo no les llego necesariamente a las comunidades de ningún tipo, creo, con lo instrumental. En ciertos casos sí, si quieren por alguna cuestión profesional, ¿cierto? El software tal o bueno, tal cosa. Sí, puede servir para una cuestión específica, quizás en una comunidad, por ejemplo, que puede terminar con uso. Sí, pero en muchos otros casos te aproximas por esta cuestión del imaginario también. Entonces es como también una estrategia, digamos, interesante de despertar curiosidad, digamos así. Y opera incluso con distintos niveles, ¿no? Me parece que eso es súper interesante, digamos, como, porque puede operar en un nivel muy concreto, puede operar en un nivel muy material, pero también opera, digamos, en relación a estas mínimas transformaciones que se pueden producir en la vida de alguien a partir de pensar que puede, no sé, armarse su propio mundo, digamos, ¿no? Como empezar a pensar otras posibilidades, desarrollar esa potencia imaginativa. Digo, incluso también funciona a nivel de la línea de producciones artísticas. Digo, son muchos niveles, ¿no? Donde me parece que tiene injerencia. Sí, total. Y en un contexto donde, digamos, desde chiquito como que las posibilidades son o meterme en el tráfico o robar o no sé si entro para la universidad, nunca voy a poder entrar. O sea, empezar como a ampliar posibilidades, mundo imaginario y como a mover como esos motores de deseo para encontrar cómo llegar ahí. Y bueno, como que Platero intenta ahí como intervenir un poco en esa cuestión que es como está el aprendizaje técnico y está esta otra cuestión que también tiene que ver con fortalecer, por eso hablamos de lo psicosocial, que es fortalecer estas otras habilidades que te llevan a tener la energía para seguir buscando y no limitarte a lo del contexto. Y no me refiero a esta cosa que por ahí puede sonar meritocrática, que vos podés construir. Claro, tal cual. Pero es como, realmente sí hay maneras y hay como organizaciones que apoyan eso. Y bueno, en nuestro caso trabajamos con eso. Y por ejemplo, nosotras no conseguimos trabajar con extrema vulnerabilidad, que son las personas que no tienen para comer, y no tienen un techo, digamos, porque está comprobado y estudiado que esas personas están con un nivel de urgencia, de necesidad, que no pueden pensar en la creatividad, no pueden despegarse de esa necesidad porque es absolutamente esencial y las atraviesa 24 horas. En cambio, cuando ya trabajas con la siguiente, ya por lo menos nuestra capacidad de intervención es mucho mayor. Para la extrema vulnerabilidad existen otros proyectos que trabajan muy bien en eso, pero nos ubicamos en este otro, digamos, terreno que es precario, pero que tiene posibilidades de desarrollar estas cuestiones, porque ya esto de, digamos, necesidad, extrema urgencia, ya fue cubierto, digamos. Sí, lo expliqué bien. Estábamos ayer con Luciana en la cuestión de los beneficiarios, ¿no? Del proyecto, beneficiarios directos, indirectos, pero esto es algo que, o sea, que es el beneficiario en el tiempo, ¿no? Es decir, esos efectos, impacto del proyecto que no se puede calcular, digamos. Sí, crea condiciones de posibilidad. No hay ninguna evaluación.
digamos, ¿no? ¿Qué Sí, máquina se puede puede calcular, pero requiere una como trazabilidad, ¿cierto? En las personas, en ciertos casos con personas de la comunidad que seguimos viendo, lo vemos, digamos, o con artistas de residencias locales que las invitan a exhibición tal, su primera exhibición individual, después lo podés, digamos, trazar, que es como hacer el recorrido y narrar una historia, que eso a los financiadores lo que más les gusta, digamos, no solo porque, claro, porque estás mostrando, digamos, una historia de vida, etcétera, bueno, que eso es como clave, Y superación. pero no solo Sí. que le gusta al financiador, sino que te gratifica un montón porque Sí. decís, ay, mira, fulanito estaba en no sé qué, bueno, qué sé yo, es bastante fascinante, digamos, pero también creo que es despegarse de ese control, porque hay, de nuevo, el control, hay una parte que le podemos hacer trazabilidad y hay una parte que vos no sabés qué le Es una pasa realmente. sí. Es una apuesta, o sea, no es que todo el Totalmente. mundo entonces tiene que ser exitoso. De hecho, cuando uno se plantea para los proyectos grandes, las metas, los indicadores, en general el indicador no es más de 60% de la población llega, ¿de qué cosa? Bueno, como ciertos objetivos. Nunca te planteas que el 100% de las personas van a terminar enganchadísima con tu idea. No, siempre estás como... esa es la perspectiva realista que justamente tenemos que tener también para no frustrarnos respecto a estas iniciativas, principalmente las comunitarias. Y Y con la hay alguien que... evaluación, ¿cómo hacen? Bueno, depende, porque Depende de, claro. Ajá. para el programa pedagógico se realizan cuestionarios al inicio de cada actividad para entender cuáles son los intereses, empezar a mapear qué resuena entre las personas que ya están como en el proceso. Y ahí se terminan de diseñar, ya hay unas propuestas, pero se terminan de ajustar las propuestas. Bueno, como el mapeamiento como de los intereses y las necesidades de las personas participantes. Hay mucha observación de las actividades para ver qué está pasando y cómo se sistematizan un poco cómo se desarrollaron cada una de las actividades. Después hay cuestionarios al final, como de percepción de las personas y evaluación del equipo. Eso para lo pedagógico, que tiene un seguimiento muy detallado. Respecto a los proyectos que yo hago, tenemos como la evaluación al principio, en el medio, cómo vamos, al final, yo arrojo unos resultados, pienso más o menos cuánto beneficiario, después cómo se comprueba, pero no es una cosa ultra rigurosa que yo por lo menos llevo. Sí, como organización tenemos una planificación, medimos los objetivos y lo estamos realizando cada 3 meses, cada semana tenemos reunión también donde nos vamos actualizando, pero no es como una cosa exhaustiva, pero sí en el programa pedagógico, sí, porque atiende a unos objetivos como muy específicos, digamos. Sí, sí. Sí. Bueno. Sí, sí. No, está más la evaluación en estas micros evaluaciones de estar atentos a cambiar de trayecto, ¿no? De ir cambiando en las negociaciones, como vos decías, lo necesario para que el proyecto se pueda Sí. realizar y entonces, bueno, cambiar lo que hay que cambiar Sí. y estar atento al control. Sí, Un sí. poco eso también. Sí, yo antes era como medio espontánea en mi evaluación y luego cuando empezamos con procesos de monitoreo y evaluación más sistemáticos porque nos capacitaron desde ciertas fundaciones y nos capacitaron para después pedirnos, ¿no? Bueno, como que fui como aprendiendo un poco, digamos que no soy la experta, pero sé aplicar para lo que me toca, lo sé aplicar. Ahora hay como un nivel mucho más avanzado que eso, como te digo, lo hacen el equipo pedagógico que es como ultra obsesivo en numerito de cada cosa, de cada actividad, entonces cuánto llevo al final. Uy, sí, es bastante exhaustivo, pero en general esos procesos de monitoreo y evaluación los presupuestas también. Claro, claro. Sí, Bueno, porque si no, es mucho eh, trabajo. Hay un ¿alguien comentario en el chat. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? La verdad que ha sido nada, muy, muy instructivo, muy novedoso lo que contás, porque en general siempre hablamos de proyectos un poco ahí subvencionados por instituciones estatales o estamos un poco en ese foco, ¿viste? A ver qué convocatorias hay, qué programas hay, y ajustarse a eso. Y bueno, esto es otra cosa, otro Sí, eje.
Luisina, Más o menos. ¿puedo decir Claro. algo? Sí, cómo no. Bueno, yo tuve experiencia de ir a visitarla a Luciana cuando hace ya unos añitos y fue muy emocionante participar en las actividades de Platoedro, porque ahí pude ver la vinculación que hacen ellos con distintos espacios, con distintos museos. Estuvimos en una jornada hermosísima en el Parque Explora, que bueno, Luciana, puedes contar más de qué se trata. Vino un profesor, Santiago, que no me acuerdo el apellido, que me dijo que estaba, bueno, que le satisfacía mucho el trabajo de Luciana. Por supuesto, estoy hablando desde el punto de vista de la madre, que se sintió muy orgullosa, pero además ahí en esa charla, donde se tocaron todos esos temas que estuvo hablando Luciana, y que justamente tienen que ver con el buen vivir, el bienestar, y bueno, eso pasó en Parque Explora. Y en Platoedro participé en una jornada sobre mediación, porque justamente tratándose de un espacio donde los sectores son bastante vulnerables, bueno, como las distintas etapas que se hacen en la mediación, y me sentí cálidamente recibida, con muchísimo interés, y bueno, ahí pude ver los frutos del trabajo, digamos, que hace en ello. Y además creo, y esto quizás se refiere específicamente a la Argentina, nosotros tenemos ciertos prejuicios con respecto al tema del mecenazgo que hablaba Luciana, Sí. porque consideramos que, bueno, pero si es una institución alemana, ¿por qué será? Porque vienen, quieren atrapar, quieren llevarse nuestra inteligencia, qué sé yo. No sé, a mí me parece, claro, tiene mucho que ver con el país y la situación. Nosotros, chicos, no tenemos nada que ver con Colombia en el sentido de la población, salvo el norte nuestro. Este, bueno, eso es lo único que quería decir. Ujú. También me hubiera gustado que Luciana pudiera comentar algo sobre las experiencias en el exterior, porque ha estado en África, ha estado en Kirguistán, en Alemania. Bueno, vos sabés porque sos su amiga y tienen mucho contacto. Bueno, perdón por esta intromisión. Muchas Gracias, gracias Silvia. y me encantó el evento. Bueno, un poco sí, lo que te ha permitido viajar, este trabajo, ¿no, Luciana? Como un efecto ahí, una Sí. Sí. ganancia secundaria, diría Freud. Sí. Sí, bueno, esos viajes que menciona Silvia están relacionados con participar en la red de Arts Collaboratory y otras cosas Claro. que, bueno, me han invitado a dar talleres o charlas, qué sé yo, afuera. Y sí, yo creo que eso es parte también de tejer las redes, de las oportunidades que van saliendo, muchas oportunidades de aprendizaje. Bueno, la del año pasado, esta que les comenté del evento Documenta, fue en Alemania, en una ciudad que se llama Kassel, donde se hace este evento que duraba 3 meses. Yo me quedé 3 meses, estuve como 3 semanas, en el medio me agarré COVID, o sea que viví la mitad de eso. Estuve, sí, bueno, cosas de la pandemia. Sí. Pero fue un encuentro donde habían como 2000 artistas, porque, bueno, también muy interesante porque habían 220 invitados, creo, y cada invitado podía como ampliar la invitación a su ecosistema y con ese recurso económico que recibía, distribuirlo hacia su red. Entonces terminó siendo 10 veces más personas. Eso Excelente. fue bastante fascinante porque la curaduría, justamente la primera vez que hacía una curaduría de este evento, un colectivo con una perspectiva colectiva,
Entonces, bueno, la cosa explotó en muchos procesos de creación conjunta, explotó también en una decepción de público que esperaba ver principalmente obras y exhibiciones y se encuentra con procesos. Claro. Entonces, bueno, siempre en las documentas está esta cuestión de, bueno, ¿dónde está el arte? Porque Propio del arte contemporáneo, ¿cierto? Sí, claro. ¿Dónde está el arte? Porque pagué 30 euros, digamos, por día para ver esto. Yo no pagué Bueno, para ver gente eso es, hablando. ese espanto o esa pregunta es, ¿no es cierto?, la experiencia, ¿no es cierto, Mauro? Vos que hablábamos el otro día de ese tema. Sí, claro. Entonces este evento, por ejemplo, tenía unas exhibiciones igual brutales, muy interesantes, y una programación pública que eran miles de cosas pasando todos los días, y muchas de ellas se basaban en conversar, o comer juntas, o cocinas comunitarias, o no sé, como un montón de cosas que tienen que ver con el hacer en común, que a ciertas personas de público tal vez convencional que las decepcionó, y a otras como a mí me fascinó, digamos, porque ahí empezaba a ver como a perspectiva de sur global, aunque estábamos en Europa, la mayoría de los proyectos participantes como, sí tenemos muchos hilitos que nos conectan por realidades, bueno, no sé, sí, conectadas, digamos, no son exactamente iguales, pero nos entendemos rápido, digamos así. Entonces sí, a mí eso me ha permitido como esta conexión con lo multicultural, así que bastante, bueno, fascinante. Sí, muy productivo eso. Ahí Sí, dice, una última cosita que es que es un work in progress, sí, total. sí. A mí me fascinó cuando empezó la pandemia, eso ya lo iba a contar, Ruang Grupa, que es el colectivo de arte contemporáneo de Indonesia, que son súper top en arte contemporáneo en el mundo, pero no sé si acá o bueno en Argentina resuena tanto, pero bueno, hay gente muy grosa. ¿Cómo Fue se invitada, entonces, Ruang Grupa, acá se los escribo. Ruang Grupa. Ruang Grupa, es un colectivo de Indonesia, es grande y o sea, hay bastante gente que participa y bueno, fueron invitados no, para la documenta vos presentás unas propuestas y el colectivo ganador fue este. Y para mí fue como muy inspirador porque cuando empieza la pandemia y les digo cuál es la función de nuestro espacio, les digo, conversamos en nuestro proyecto y muchas iniciativas se estaban preguntando, no sé si te acuerdan, la programación es, ¿cuál es el rol del museo en la pandemia? ¿Cuál es el papel? Bueno, todos nos preguntaban cuál era nuestro papel para tener algún papel, para seguir teniendo un trabajo. Mientras que ciertas instituciones públicas y por ahí instituciones que estaban amarradas a un cierto presupuesto que requería la ejecución de la programación tal cual había sido diseñada, pero había que hacerlo virtual, o sea, como que arreglátelas para ejecutar. De la misma manera había otras que tal vez por el estilo de negociación que habían podido crear con los financiadores, se permitían ese margen de, bueno, pensemos, o sea, ¿qué más se puede hacer que no es, o sea, qué es importante hoy? Y a mí me encantó porque Ruang Grupa tomó la iniciativa y para nosotras fue muy inspiradora en Platodro. Empezaron con ollas populares. Claro, el colectivo de Ruang Grupa en Indonesia también el poner en común, hacer en común tiene mucho que ver con comer también y cocinas comunitarias, etc. Sin dudarlo, destinaron parte de su presupuesto a la olla común para distribuir comida para gente que lo necesitaba. Y nosotros nos pusimos a pensar, si esta gente que es la más grosa que conocemos y que nos inspira, no dudó ni 5 minutos en hacerlo. Nosotros estamos en un contexto que es complejo, que hay una necesidad, como alguien comentaba acá, si la mujer es pobre, si tienen tiempo, pero claro, o sea, están como esta población que digo, que ya tenía ciertas cosas aseguradas, dejó de tenerla, entonces no tenemos cómo meterle el taller online de no sé qué y no sé cuánto, entonces repensamos, reformulamos y empezamos a distribuir como bolsas de alimentos
Eso fue por varios meses que lo hicimos adentro de la población que ya estaba como participando, familias que conocíamos, expandimos un poco más cuando teníamos recursos, y para eso utilizamos recursos que teníamos ya para talleres, para dar refrigerio, que es la alimentación en las actividades, bueno, como cosas que ya teníamos como un financiamiento, lo negociamos, digamos, con el financiador, para poder hacerlo, digamos. Entonces, no sé, a mí esa cosa de lectura y escucha de contexto, y también estar conectada con otra gente que está haciendo, para también animarte tal vez a hacer cosas que en tu contexto por ahí no es lo habitual, pero es como lo que tiene sentido, digamos, o para nosotros tenía sentido en ese momento. Claro, después ya se cortó, no teníamos cómo sostenerlo, pero creamos también una red de apoyo, por ejemplo, para todo lo que es el apoyo psicosocial, pasó a hacer llamadas a las personas a ver cómo estaban, a poder escucharlas, en vez del taller de que te mando el kit de esta cosa o aquella otra, que también se usaba un poco como estrategia pedagógica, pero que veíamos que no terminaba de funcionar. La conectividad de la población con la que trabajamos es mínima, es la del chip del teléfono que te da el WhatsApp gratis y un Facebook. No es para navegar, y ya estaban usando datos y un wifi muy precario para las niñas ir a la escuela. Entonces como que también darse esa posibilidad de repensar todas esas cosas, eso solo te lo da el tiempo, y si abrís esa brecha, si estás con mucha presión de ejecución, no tenés cómo hacerlo, porque no hay recurso mental tampoco, digamos, para llevarlo a cabo. Bueno, la verdad que nada, me quedaría hablando un montón de tiempo. Hemos hablado 6, 8 horas seguidas con Luciana. Sí. Pero re interesante todo lo que contaste, Lula. Y bueno, nada, se te nota la pasión en lo que haces, así que un gusto Ay, escucharte. Un gusto enorme. Gracias. Estoy cortando Bueno, porque vos te tenías que ir. O sea, ¿no? Sí, yo me tengo Que me Pero habías bueno, dicho que nada, era 1 hora, así que estamos repasando. sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero un gusto, y Luisina más o menos algo como que me contó sobre el grupo. Yo tenía curiosidad, digamos, de saber si eran como estudiantes como de su primera carrera, y me dijo como que el perfil no, es como las personas que ya son profesionales en muchos casos, que ya están interviniendo en proyectos. Entonces, bueno, me imagino que tal vez, no sé si hay cuestiones que quieran o conversar o como seguir la conversación de alguna manera, no sé, o Luisina me las hace llegar, o me pueden escribir, también les paso mi correo Bueno, y una del pregunta trabajo. clave. Para ir a hacer una residencia a Pratoedro, ¿cómo hay Sí, en posibilidad? este momento Ahí está. sí, es como que me tienen que escribir, porque no estamos con las convocatorias internacionales por cuestiones de recursos, pero lo que pasa en Argentina, hay una vez por año una convocatoria de Ministerio de Cultura o Fondo Nacional de las Artes, no me acuerdo, que suele salir como en octubre, noviembre, para que la tengan en cuenta, y creo que en esa fecha sale una sola vez por año y te permite la movilidad. Entonces, cuando ya la persona tiene como... El Fondo Nacional de las Artes. Fondo Nacional de las Artes, listo. No sé si en Santa Fe también haya otra, pero cuando la persona ve que hay una oportunidad, ella nos puede empezar a escribir, y planificamos como algo que se pueda realizar. En general lo hacemos así. En otras épocas que hemos tenido más acceso a recursos, o hemos pagado los tiquetes de viaje, o le podemos dar un viaje. Es También como todo muy depende del el contexto. programa AVE para estudiantes de la universidad, habría que ver si se puede, ¿no? Hay un programa en la universidad Sí, que pagan. nosotros demos certificado de lo que quieren, cartas de invitación, bueno, todo eso no hay ninguna dificultad, digamos, de hacerla. Es como pensar la propuesta, y las residencias, el tiempo máximo que duran es 1 mes, el mínimo es 1 semana, porque no les da sino tiempo de conocer un poco en dónde están situadas. Bueno, eso es como el formato, y hay como otras posibilidades. Por ejemplo, ahora viene
Vino una investigadora de Grecia con la que colaboramos hace rato, se llama Penny Trablow, se queda 3 semanas, desarrollamos actividades de investigación conjunta sobre el tema de los comunes, que eso no tiene mucha programación pública, pero es como desarrollo de ideas para después generar proyectos. La semana que viene Jasmine Ostendorf, que es una curadora de arte holandesa, pero que vive en México, y coordina una red que se llama GALA, que es Green Art Lab Alliance, que son un montón de proyectos de distintas partes del mundo sobre arte y clima y medio ambiente. Entonces también va a desarrollar unos talleres y ella se queda solamente una semana, no sé, cómo vamos viendo, van llegando personas con mucha trayectoria, poca trayectoria, creadores de distintas áreas, o sea, esto es bastante amplio, digamos, principalmente el límite es el tiempo, las posibilidades como económicas y un poco el plan de Platoedro para el año, pero siempre se puede ir conversando, inclusive para el año siguiente y tal. Perfecto, buenísimo, queda abierto entonces la posibilidad a Sí, inventar claro, la posibilidad, sí. a inventar esa ocasión. Sí, y en términos también de intercambio sobre lo de la gestión cultural, en fin, como pensarnos la gestión cultural y desarrollar ahí por ese lado también, promover, digamos, un conocimiento, una experiencia sobre eso también muy bienvenido. Bueno, Lu, muchísimas gracias. Bueno, a Gracias. ustedes, un abrazo gigante. Gracias, Beso Luciana. enorme y estamos en contacto Gracias. para la próxima. Dale, sí, de una. Bueno, Un abracito, muchas gracias. Chao, chau, chau, Lu. chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luisina. Nos vemos.